Buenas noches, les habla Enver Vega. En momentos voy a iniciar mi conferencia anunciada a través de esta página en Facebook, por lo que agradezco la invitación del equipo de profesionales de redes. En breve, en algunos minutos, estaré iniciando esta conferencia. Inviten a sus colegas, a sus compañeros de trabajo, a los integrantes de sus equipos académicos y de investigación, a que me acompañen en estas reflexiones que voy a compartir en los próximos minutos.
En un minuto estamos comenzando. Buenas noches. Mi nombre es Ender Vega. Gracias por la invitación al equipo de profesionales de redes, quienes tomaron la iniciativa de involucrarme en su proyecto de divulgación de conocimiento, y encantado acepté esta invitación para poder compartir algunos aspectos que desde la perspectiva académica en este contexto de la crisis vengo trabajando, vinculado a las líneas de investigación en las cuales me desarrollo por los estudios y las especializaciones a las cuales me dediqué desde hace ya un número importante de años. Quiero reiterar el agradecimiento a los seguidores de la página de redes. Quiero expresar también mi agradecimiento en la persona de Osvaldo y de Diego, quienes han facilitado todos los medios posibles para poder conversar con ustedes, leer sus comentarios bajo el pie del video y también incrementar algunas otras reflexiones con relación a la actual coyuntura global. Esta noche voy a compartir con ustedes algunos aspectos vinculados a los escenarios de la crisis multidimensional post-pandemia de COVID-19. Hay un punto de partida que me parece tener en cuenta al momento de abordar esta problemática. El punto de partida es que debemos de considerar que la crisis sanitaria global generada por la pandemia de COVID-19 se ha suscitado en un contexto de crisis estructural y crisis de legitimidad del poder político. Este es un punto de partida que ilumina nuestro caminar, nuestra observación sistemática, nuestra reflexión y nuestro análisis cuando abordamos esta temática. La pandemia de COVID-19, declarada como tal en marzo pasado por la Organización Mundial de la Salud, se ha suscitado en un contexto de crisis en términos generales. ¿Pero qué tipo de crisis? Una crisis de orden estructural, fundamental y principalmente económica, y una crisis de legitimidad del poder político. Estos dos aspectos fundamentales de categoría y naturaleza estructural nos permiten observar de manera mucho más comprensiva el porqué del desenvolvimiento y el porqué de las formas de desenvolvimiento de los gobiernos y de los estados en esta crisis sanitaria, y el porqué del cómo se desenvuelve la población respecto a la respuesta social de acatamiento o no acatamiento de las medidas gubernamentales. Esta crisis de corte estructural, fundamentalmente económica, desde la teoría social se puede hacer una clasificación. Una clasificación que, por ejemplo, podemos empezar a describirla de esta forma. Existen distintos tipos de crisis. Existe una crisis cíclica por la que puede atravesar una gran corporación, por ejemplo, como ocurren muchísimas.
una crisis estructural, fundamentalmente económica, como la que estamos viviendo en el presente contexto, y una crisis de sistema, que no es a donde estamos llegando ni estamos viviendo. Entonces, esta crisis estructural del capitalismo global, en cuyo contexto se desarrolla la pandemia, ha recibido a la pandemia de COVID-19 como un acelerador de todas las manifestaciones y los efectos de esta crisis estructural. Primer razonamiento. El segundo razonamiento o el segundo escenario es el siguiente. También se desenvuelve esta crisis sanitaria global en un contexto de crisis de legitimidad del poder político. El poder político se expresa a nivel de los estados en sus instituciones. Y si nosotros hacemos una revisión de la confianza ciudadana en las instituciones políticas, de seguridad y todas las instituciones de la estructura del Estado, vamos a encontrar una baja confianza ciudadana. Eso ya nos permite aproximarnos a la comprensión de por qué un gran sector de la población no acata las medidas gubernamentales respecto de las que imparte el gobierno para el manejo de la crisis de este contexto. Ese es un punto relevante y fundamental. Es el faro que ilumina nuestra reflexión y nuestro análisis sobre esta materia. Un segundo que me parece importante reflexionar para adentrarnos en el análisis es cómo está la situación epidemiológica del mundo, cómo está la situación epidemiológica de la región, América Latina, y cómo está la situación epidemiológica de nuestro país. Al día de hoy, por ejemplo, el mapa interactivo de la Universidad de Johns Hopkins está reportando que a la fecha se han confirmado 9.891.727 casos de personas contagiadas con la enfermedad del nuevo coronavirus 2019. Y se reporta cerca de 500.000 de fallecidos en el mundo a consecuencia de esta enfermedad. Es realmente impresionante el daño a la vida que ha ocasionado este nuevo coronavirus. ¿Cuál es la situación epidemiológica en el Perú? Bueno, los casos acumulados de las cifras de contagio, el día de ayer 26, que es el momento donde recogí la data, tenemos 272.364 casos confirmados a la fecha. Desde el día 1 que se anunció los casos nuevos, o los primeros casos, a la fecha, tenemos este total acumulado. También en esa fecha, hasta esa fecha, tenemos 8.939 muertos de habitantes peruanos a consecuencia de esta enfermedad. En promedio en el país se están registrando 2.410 casos nuevos cada día, y esto significa más de 89 muertos diarios por COVID-19 en el país en promedio. Y cada hora, si hacemos una estimación, cada hora están muriendo más de 3 personas. 3.72 es la estimación, es decir, casi 4 personas mueren en el Perú cada 4 horas en promedio a consecuencia de COVID-19. La tasa de letalidad está alcanzando el 3.28%, es decir, del número total de casos acumulados de COVID-19, que ha superado el 250.000 y está arriba de los 270.000, por la cantidad de muertos a la fecha, se llega a la estimación del 3.28, la tasa de mortalidad, la tasa de letalidad, como lo ha señalado las datas oficiales. Quiero insistir acá, o resaltar aquí, que los datos que estoy mencionando son datos de fuentes oficiales. Ojo, de fuentes oficiales de la Sala Situacional de COVID-19 del Ministerio de Salud, y es lo que se tiene a la mano. Hay otras estimaciones realizadas por otras instituciones fundamentalmente privadas que señalan otro panorama, otra situación epidemiológica que en gran parte tiene también algún fundamento empírico. Entonces, la tendencia de los casos acumulados es creciente, aunque se observa un ligero declive de la línea de tendencia para el mes de junio. La tendencia de muertos es
incremental, y ese es el panorama de nuestro país. Bueno, el Perú a nivel mundial está ubicándose, según el mapa interactivo de casos globales de coronavirus de la Universidad de Johns Hopkins, hasta la tarde del día de hoy, que es cuando hago la última captura, se está ubicando en el puesto número 6 de los países que acumulan la mayor cantidad de contagios, y se ubica en el puesto número 13 de acuerdo con el número de personas fallecidas por la enfermedad del nuevo coronavirus. Estos son datos importantes para poner en contexto cuál es la situación epidemiológica del país, de América Latina y del mundo. ¿Por qué hago alusión a esto? Por una simple razón. Desde los meses de marzo, abril y también en el mes de mayo, distintas universidades y centros académicos y de investigación de mucho prestigio en el mundo han venido realizando un conjunto de proyecciones y de estimaciones respecto al impacto de la enfermedad en la vida humana. Por ejemplo, en la revista especializada en ciencia, en Science, se publicó un trabajo de investigación sobre la proyección de la dinámica de transmisión del virus SARS-CoV-2, es decir, del COVID-19. Y desde la evidencia científica con la que trabaja esta investigación publicada y que se ha construido hasta el momento sobre la enfermedad, realizaban un conjunto de recomendaciones, como por ejemplo, señalaban que hay que prepararse para la segunda oleada de contagios del año, para el rebrote del 2022 y para el nuevo ciclo de la enfermedad entre los años 2024 y 2025. ¿Por qué es importante esto? Vinculando este hallazgo científico a la realidad nacional, porque es muy recomendable considerar la base epidemiológica, la situación epidemiológica, para mantener las medidas de cuidado y las medidas de prevención. Hay más evidencia. Más o menos a fines de marzo y a inicios de abril se publicó otro trabajo de investigación respecto a los pronósticos de muertes por COVID-19. En la segunda semana del mes de abril, un informe del Imperial College London sobre el avance del COVID-19 en 42 países con transmisión activa ubicó al Perú en el grupo de alta transmisión. Estamos hablando del mes de abril. Estimó que a partir de la segunda semana de abril en el país se iban a producir entre 100 a 1000 fallecidos a consecuencia del COVID-19. ¿Qué ocurrió con los datos reportados de manera oficial? Al 20 de abril de este año se registraron 445 muertes. ¿Qué estimó? El Imperial College London estimó que en el Perú para esa semana se iban a producir entre 100 a 1000 fallecidos. La evidencia empírica reportó 445 muertes. ¿Por qué es importante este hallazgo científico con la realidad presente? Y voy al grano. Las decisiones políticas no están contribuyendo para que se relaje la enfermedad. Las decisiones políticas a lo largo del manejo de la crisis han generado escenarios adversos a la vida, pretendiendo privilegiar las actividades de índole económico. Eso refleja la naturaleza y la esencia de quienes gobiernan el país y han venido tomando las decisiones en una situación tan compleja, en una situación tan difícil. Esa es una mirada respecto a la situación epidemiológica. Ahora, otro aspecto que hay que tener en cuenta es la llamada normalidad. Hemos escuchado permanentemente a lo largo de las últimas semanas, meses, en realidad, que el Perú o la sociedad, en general el mundo, va a ingresar a una nueva normalidad. ¿En qué consiste esta nueva normalidad? Lo anterior era normalidad. O sea, lo que hemos vivido hasta antes de la pandemia era normalidad. Recordemos la reflexión sobre la cual se ilumina nuestro análisis.
Hemos dicho que la pandemia se ha suscitado en un contexto de crisis estructural, económica y de ilegitimidad del poder político. Muy bien, vamos a la crisis estructural. El Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, muchos organismos multilaterales antes de la pandemia, antes de que se reporte esta enfermedad entre noviembre y diciembre del 2019, habían anunciado una situación de caída del crecimiento de la economía a escala global, el desplome de la economía en la escala regional y en consecuencia el impacto en la economía del país. Muy bien. Eso era una normalidad, es decir, ¿qué cosa entendemos por normalidad? ¿Como algo que se legitima? ¿Como algo que no debemos de aceptar, pero que lo aceptamos porque es sublimado, porque es disfrazado de alguna forma para aceptarlo y consentirlo? ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de la nueva normalidad? Y aquí entro de lleno al poder. El poder, fundamentalmente político, a través de los medios de comunicación, nos ha hecho creer que esta nueva normalidad tiene determinadas características, ¿no es cierto? Y nos ha dicho, por ejemplo, que esas características tienen que ver con algunos otros aspectos como con los cuales eh, eh, no hemos estado muy cercanos o afines, y que por el contrario, post pandemia, esta normalidad se va a caracterizar por lo siguiente. Y acá quiero recogerlos parte de un trabajo publicado anteriormente. Entonces, en donde yo digo lo siguiente, ¿no? Post pandemia no habrá una nueva normalidad tal como pretenden hacernos creer los medios de comunicación y los sistemas de información convencionales y digitales, señalando que esa nueva normalidad estará caracterizada por el romanticismo, la solidaridad, el respeto y reconocimiento al otro, la honestidad funcionarial, amor por el medio ambiente, mayor sensibilidad, un rescate de la humanidad, entre otras conjeturas, que lo único que tienen son objetivos ideológicos con el propósito de moldear las mentes y poder controlar a las personas. Eso es falso. Esa nueva normalidad no tiene esas características. Esa llamada nueva normalidad, que yo hasta ahora no sé cómo denominarla, pero que es un contexto de crisis, es una crisis multidimensional. Esa llamada nueva normalidad no es otra cosa más que parte de un escenario de crisis multidimensional post pandemia. Porque la pandemia ha funcionado, ha operado como un acelerador de los efectos de la crisis estructural del capitalismo global y un acelerador de los efectos de la crisis de ilegitimidad del poder político en el mundo, en América Latina, en el Perú. ¿Qué va a ocurrir de aquí en adelante? En realidad ya está ocurriendo, y hemos observado distintos procesos, como por ejemplo los que voy a señalar a continuación, y me parece que son los ejes centrales. No me voy a dedicar a construir escenarios del tipo económico, del tipo macroeconómico, del tipo financiero. Esas son posturas de parte de organismos multilaterales que están dentro de la estructura sistémica de lo que hoy ha entrado en crisis. Los escenarios que se vienen, cuando yo señalo que es una crisis multidimensional, en realidad que ya ha comenzado, lo que habrá post pandemia es un ingreso a la precarización de la persona humana. Habrá mayor desregulación del trabajo y del mercado laboral, afianzamiento de la tecnología digital en los procesos de producción, menores beneficios para la población. Todo ello se explica por esta razón. El poder económico transnacional, el poder económico nacional local, siempre aprovecha cualquier oportunidad o cualquier circunstancia de crisis para hacerse de un conjunto de ventajas durante la reestructuración. Este fue un documento, una reflexión publicada semanas antes de lo que luego hemos conocido, de cómo desde el poder se dan beneficios económicos a determinados estratos, ¿no?,
de aparato económico en el país. Entonces son oportunidades para su reestructuración, para que puedan salir de esta situación de contexto de crisis estructural. Entonces, todo esto, por supuesto que representa un conjunto de preocupaciones que van a poner en serio riesgo la seguridad, el bienestar, el desarrollo, también desde una concepción de Estado. Otro aspecto que me parece relevante resaltar y destacar en esta reflexión son todos aquellos vinculados a la cuestión de la crisis de legitimidad del poder. Si nosotros hacemos una rápida observación, vamos a encontrar una cuestión que orienta también nuestra reflexión. Desde la perspectiva de la sociología evalúa, analiza, observa las relaciones, ¿de acuerdo? Las relaciones sociales, en cuya interacción ocurren un conjunto de relaciones de poder. En ese conjunto de interacciones que expresan y manifiestan las relaciones de poder, la sociología surge una gran oportunidad para poder comprender estos procesos sociales, estos procesos políticos, y para aproximarnos a un abordaje que permita la construcción de evidencia para tomar decisiones en situaciones críticas, en situaciones complejas. Entonces, por ejemplo, desde la perspectiva de la macrosociología podemos construir algún escenario. Por ejemplo, los desacuerdos, estas no coincidencias, estas contradicciones entre las medidas gubernamentales dictadas para enfrentar la pandemia de COVID-19 y las diferentes formas de rechazo social no pueden ser comprendidos separados del contexto de crisis estructural a la cual ya he hecho referencia y en la que se viene desenvolviendo América Latina, que ocurre en el mundo, que ocurre en nuestro medio inmediato en el país antes de la pandemia. Esta crisis estructural se expresa en crisis económicas, en crisis políticas, factores que responden a un orden mundial que configura los regímenes de gobierno, que configura los sistemas sociales y que a su vez sostienen y reproducen el modelo de desarrollo. Es decir, constituyen un conjunto de condiciones objetivas en la calidad de la relación Estado-sociedad. La pandemia aceleró la visibilidad de esta crisis. Esto a manera de una pequeña construcción de un conjunto de reflexiones. Otra cuestión que también me parece relevante compartir con quienes ahora siguen esta reunión es lo siguiente. He hecho referencia a un conjunto de aspectos de tipo estructural, de tipo macrosociológico. Desde la macrosociología, estos desacuerdos entre las posiciones del Estado y el gobierno por un lado y de la población por otro lado muestran la escasa o nula credibilidad en la democracia. La desconfianza en las instituciones, el resquebrajamiento del principio de autoridad, en resumen, lo que muestran es un poder político deslegitimado y una economía percibida solamente como funcional, muy alejada de brindar bienestar y muy alejada de facilitar el desarrollo de las personas. Si ustedes toman esto con bastante preocupación e intención, vamos a darnos cuenta que estamos frente a dos condiciones. Las condiciones objetivas desde el punto de vista de la crisis estructural fundamentalmente económica y las condiciones subjetivas, la crisis de legitimidad del poder político. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces ensayemos un tercer escenario, un cuarto escenario. ¿Qué pasaría si se integran estas dos manifestaciones, objetiva por un lado y subjetiva por otro? Recuerdan que hace un momento puse el parámetro teórico de la crisis cíclica, la crisis estructural y la crisis de sistema. Perfecto. La integración de estas manifestaciones o evidencias objetivas de la crisis estructural y las manifestaciones o evidencias subjetivas de la crisis de legitimidad
nos anticipan un escenario crítico de la globalización capitalista, a la cual se denomina crisis orgánica, no provocada por la pandemia, sino gestada en la propia dinámica de dicha globalización capitalista. Lo que podría facilitar la pandemia es acelerar una aguda contradicción al integrarse la crisis económica, la crisis política, la crisis social, la crisis de legitimidad, dando paso al estallido de una crisis de sistema, poniendo en serios apuros estratégicos al Estado con efectos colaterales en la seguridad y en el desarrollo. Por lo tanto, quinto escenario. A la luz de este escenario disruptivo y de convergencia compleja, de tecnologías digitales y de capacidades físicas que anticipan cambios desde las macroestructuras, los desacuerdos entre el Estado y la sociedad tercermundistas nos colocan en el estatus de sociedad orgánica, siguiendo la teoría sociológica de Durkheim, muy cercana a la sociedad mecánica. Ocurre un fenómeno muy interesante acá, es decir, estos acuerdos terminan siendo irrelevantes, totalmente irrelevantes, para quienes ostentan el poder económico. No siempre quienes ostentan el gobierno ostentan el poder político. Eso ha quedado claramente evidenciado con los acontecimientos de las últimas horas y de los últimos días en nuestro país. Otro aspecto que desde la microsociología también podemos aproximarnos a la comprensión de por qué la población no acata la cuarentena y por qué observamos ciudadanos cuestionando a ciudadanos o ciudadanos persiguiendo a ciudadanos, ciudadanos que acusan a ciudadanos, es por una simple lógica razón. Falló el sistema educativo. Entonces lo que sale como respuesta del Estado es el mecanismo de represión, la militarización de la ciudad y de las ciudades, con la finalidad de ejercer control como mecanismo relevante de la estrategia en contra de la crisis. Esta es una cuestión sobre la cual hay mucho que reflexionar. Estos son algunos aspectos que desde el mes de marzo hasta la fecha he venido trabajando. He venido haciendo algunas publicaciones al respecto también y que, invitado por redes, aprovecho para compartirlos con ustedes. La pandemia en realidad a quienes más va a afectar es al mundo del trabajo. Indiscutiblemente al mundo del trabajo. Quienes tenían trabajo hasta antes de la pandemia y los primeros días de toda la crisis, ya lo perdieron. Ya lo perdieron. Algunos ya en la vida práctica, en la vida cotidiana, en el vivir cotidiano, o han visto reducidos sus ingresos. Han visto reducidas sus posibilidades de acceso a servicios fundamentales. Una precarización de la persona humana, una precarización laboral. Hay una, desde de todo el aparato de reestructuración del capitalismo global, hoy hay una fuerte tendencia a la digitalización de los procesos de producción. ¿Eso qué cosa implica? Prescindir de mano de obra. Es decir, la pandemia y la crisis sanitaria se convirtió en una oportunidad para el capitalismo global y prescindir de trabajadores. Se van a incrementar, terriblemente se van a incrementar los efectos de orden social. Ya la FAO, la Organización para la Alimentación de las Naciones Unidas, hace un par de meses, a través de su alto funcionario, dio a conocer que este fenómeno de la crisis por la pandemia va a incrementar los problemas de crisis alimentaria. Y ya se ha hablado de hambrunas de proporciones bíblicas. Es decir, gran cantidad de población va a atravesar una situación muy difícil. Muy difícil. ¿Por qué? O sea, no porque no hayan alimentos, sino porque los procesos de producción también se han visto afectados, ¿no? Y los mercados y todo lo demás. Otra cuestión que me parece importante conversar con quienes nos siguen esta comunicación, dado el perfil de quienes conforman redes más vinculados al campo de las ciencias sociales o a la sociología propiamente dicha, es que como pensadores,
como productores de conocimiento, como generadores de evidencia para la toma de decisiones gubernamentales en cualquier nivel, o como soporte para las comunidades para que puedan atravesar estos procesos críticos, tenemos un tremendo desafío. Un tremendo desafío y muchísimos retos que enfrentar. La sociología es una disciplina fundamental en el manejo de crisis tan complejas como las que ahora estamos experimentando. Porque la construcción subjetiva de conocimiento, en ese proceso de interacción, nos permite construir esa evidencia a la cual he hecho referencia. Hace un momento también comenté, bueno, ya se escuchan muchas estimaciones que han hecho los organismos multilaterales sobre la economía y todo lo demás. Claro, van a haber impactos en la economía mundial, en la economía regional, en la economía global, pero aún tenemos pendiente de evaluar otro tipo de consecuencias de la crisis estructural como efectos que han sido acelerados por la pandemia. ¿Cuáles, por ejemplo? Las consecuencias ambientales, las consecuencias sociales, las consecuencias de las economías familiares, las economías de los hogares, los aspectos de orden cultural, los aspectos de las relaciones políticas, la naturaleza y el rol fundamental de la producción del conocimiento científico, de las tecnologías y de la seguridad, sin descuidar que post pandemia la reestructuración de este capitalismo que está planteando y ejecutando este poder hegemónico mundial va a poner énfasis en distintos aspectos, ¿no? En distintos aspectos, solo en su afán de reestructurarse. Hay algunos otros puntos que también me gustaría tocar y que tienen que ver con algunas reflexiones respecto a la forma como se han tomado decisiones gubernamentales en el contexto de la crisis. Se han omitido grandes aspectos de la realidad social, aspectos importantes de la realidad nacional. Se ha omitido, por ejemplo, la diversidad cultural al momento de tomar decisiones en el contexto de la crisis. Se ha omitido, por ejemplo, la estructura social, la estratificación social. Entonces, las medidas que se han adoptado, por supuesto que no han podido ser asumidas por los ciudadanos, no porque no les dé la gana. A nadie se le ocurre salir a la calle a contagiarse, conectarse a un respirador sabiendo que se va a morir. O sea, nadie tiene eso en la cabeza, ¿no? Entonces, la lógica del razonamiento que se ha implementado es la lógica del razonamiento respecto de la criminalidad. Si a alguien lo asaltan o lo matan, bueno, él tuvo la culpa, pues, ¿no? La víctima tuvo la culpa y el autor del crimen, del fenómeno criminal, no tuvo la culpa. Y lo mismo ocurre acá. Entonces, todos los días escuchamos, cuídate, quédate en tu casa, cuídate, protégete. O sea, y dicen que nosotros tenemos la culpa si nos contagiamos. Entonces, eso no corresponde, no es coherente esa argumentación, pero es lo que se escucha. ¿Bien? Es lo que se escucha, así que hay que tener mucho cuidado. Otro aspecto que lo estamos viviendo en este contexto es el llamado el home office o el trabajo en casa o el teletrabajo. ¿Qué está pasando con este fenómeno del teletrabajo? Para ser coherentes con la narración que he venido construyendo, ¿se está afianzando el teletrabajo? Este afianzamiento del teletrabajo es el equivalente a esta reflexión que la presento en forma de pregunta. El aumento del uso de tecnologías de información y comunicación en el quehacer sanitario, político, académico, laboral y los procesos productivos, sumado a ello la regulación del trabajo remoto por los estados, son la alerta de despidos masivos durante la pandemia y pospandemia. Llegó el momento del reemplazo del hombre por las tecnologías de la cuarta revolución industrial como parte de la reestructuración del capitalismo.
Esta preocupante revolución industrial sí que nos transformaría las vidas, la forma de vivir, de trabajar y de cómo nos relacionamos. Estos son los aspectos que debemos de recuperar en una agenda de investigación, desde la mirada de la ciencia social o desde la mirada de la sociología, por ejemplo. Otro aspecto que me parece importante relevar en esta noche también es aquello al rol de los medios de comunicación. La evidencia nos señala que los medios de comunicación tienen contenidos sesgados hacia quienes ejercen el poder económico y el poder político. Hay temas que deberían de incorporarse en las agendas, como los que ya cité, como por ejemplo todo aquello referido a la precarización de la persona humana, la precarización del trabajo, temas ambientales, temas tecnológicos, el poder de la ciudad, el poder de la tecnología, el poder de los movimientos sociales que están ausentes. Movimientos sociales. Y surge en este proceso reflexivo una serie de cuestionamientos, de cuestiones, de preguntas, que por supuesto exigen una observación rigurosa, fundamentada, argumentada, para encontrar una respuesta, aproximarse a una respuesta. Esta situación del llamado toque de queda, esta situación de la ampliación del estado de emergencia, pero que en el día todo el mundo va a tener que salir, ¿no? Pero que en las noches hay que guardarse en casa, pero que en el día están restringidas determinadas actividades humanas, ciudadanas, políticas. ¿No configuran también una forma de represión de la expresión ciudadana? Es una pregunta para invitar a la reflexión. Es decir, si una comunidad o un distrito indignado con su alcalde porque falló en alguna gestión que pudo salvarle la vida a determinada comunidad, no podría protestar porque están prohibidas las reuniones. Entonces hay que tener cuidado con este tipo de medidas. La lógica de la reflexión debe ser las relaciones de poder. La lógica de la reflexión debe ser la mirada estructural. También la mirada de la vida cotidiana. Entonces, este conjunto de reflexiones a los cuales he llamado, no sé si de manera exacta o inexacta, escenarios, me parece que son de gravitante actualidad y a la vez estructurales. No son del día cotidiano, no son del día a día, son de la permanencia, de la constancia, de la estructura, no solo de la coyuntura. Bien, no sé si habrán comentarios por ahí, quisiera interactuar un poco porque estoy hablando y expresando algunas cosas. Bueno, si me permiten, voy a revisar mi teléfono a ver si alguien ha expresado algún comentario o que me han hecho llegar. La verdad que yo estoy muy contento de compartir estos diálogos con ustedes. Acá hay una pregunta. Dice, en sentido de pérdida de puestos de trabajo, ¿qué tan viable es la aplicación de una renta básica universal en el Perú? Una renta básica universal en el Perú. A ver. Bueno, esto tiene toda una estructura de discusión. Lo cierto es, vamos a ubicarnos en contexto y en el mundo real. Bajo las relaciones de poder, el que ostenta el poder pone las reglas de juego. Y las reglas de juego han establecido que somos una sociedad de desiguales. No todos hemos soportado el confinamiento en las mismas condiciones. No todos hemos aceptado los 100 o 110 días o 120 días de cuarentena o de confinamiento y hemos tenido abastecida, ¿no es cierto?, nuestra olla, nuestra cocina, nuestra alimentación. No en todos los casos. Somos una sociedad de desiguales. Esta renta única universal, por supuesto que no es coherente con el modelo económico neoliberal y la forma como se gestiona las necesidades sociales. Gestionar las necesidades sociales implica priorizar la vida humana. Eso no ocurre en la realidad. La lógica del presente es gestionar la dinámica de la economía,
que estamos viendo. ¿Recuerdan el reinicio de las actividades, la fase 1, la fase 2, la fase 3, la fase 4? ¿En cuál de esas fases está la vida humana? ¿En cuál de esas fases están las manifestaciones ciudadanas? ¿En cuál de estas fases están la esencia del ser humano? Todo está vinculado al aparato productivo. Lo que sí el Estado ha demostrado su alta capacidad cuando empezó a dar bonos, al margen de que si los destinatarios fueron muy bien identificados, focalizados. O sea, el Estado ha expresado tener toda la capacidad de contener y de poder abastecer de alimentos a un importante número de la población durante el periodo de la crisis. Pero falló, pero fracasó. ¿Por qué? Porque se desconoce la situación socioeconómica del país para la toma de decisiones y para la asignación de este tipo de beneficios. Entonces, si hablamos de qué tan viable es esta propuesta o esta inquietud, pues no es coherente con el modelo económico neoliberal y no es coherente con el modelo de desarrollo del país, porque el modelo de desarrollo del país privilegia los aspectos económicos en agravio de la vida humana. Eso lo estamos viendo hoy, todos los días. Todos los días. El escenario epidemiológico, por ejemplo, que se viene a consecuencia de estos temas de reactivación de actividades económicas, yo guardo mis reservas, realmente. Porque si bien es cierto, hay una tendencia que se incrementan los contagios y los muertos, y en el mes de junio que se observa un ligero declive de la curva epidemiológica en el incremento de los casos, en registro de casos diarios, pues eso se puede revertir. Primero, porque no hay pruebas masivas. Nunca se implementó los diagnósticos masivos. Nunca debió implementarse los diagnósticos masivos. No se ha hecho. Y lo segundo es que este reinicio de actividades dinamiza la alta interacción entre las personas. Y la interacción entre las personas es el principal medio de contagio del virus SARS-CoV-2, que es el virus que ocasiona la enfermedad del coronavirus. ¿Bien? Muy bien. He expresado algunas reflexiones. Voy a ingresar a la parte final antes de despedirme. Y quiero resaltar, creo que por tercera vez, este conjunto de escenarios que se nos vienen desde ya post pandemia. Primer criterio, señores, amigos, colegas, seguidores de esta página de redes, la pandemia va a pasar. Por supuesto que va a pasar. No sabemos cuándo, pero va a pasar. Esta pandemia va a pasar, pero la crisis multidimensional se quedará. De eso estamos totalmente seguros al expresarlo por la evidencia que observamos. El periodo post-pandemia no ofrece escenarios de bienestar. El escenario post-pandemia no ofrece desarrollo ni condiciones adecuadas para el desarrollo. El periodo post-pandemia no ofrece condiciones para la seguridad humana. Si vienen cambios sociales bruscos que realmente van a afectar muchísimo a las familias. Y aquí hago un paréntesis. Mucho hemos escuchado de este concepto de la población vulnerable. Las familias vulnerables. Los más vulnerables. Señores, ¿son personas vulnerables? ¿O es una población histórica y estructuralmente vulnerada? Aquí las cosas claras. Señores, todos los conceptos, todas las palabras ocultan detrás una ideología. ¿Estamos frente a población vulnerable o frente a población vulnerada históricamente? La población no va al colegio porque no quiere ir, población vulnerable. O la población no va al colegio porque no tiene las condiciones para ir al colegio, población vulnerada. Quiero resaltar esto. Lo que habrá post pandemia, precarización laboral, precarización de la vida humana, reforzamiento de la tecnología digital en los procesos de producción, menores beneficios para la población
Y todo esto porque el poder económico aprovecha cualquier oportunidad de crisis para hacerse de un conjunto de ventajas. Bien, tengo acá otra pregunta. Dice, desde la perspectiva de la sociología o el estudio de las ciencias sociales, ¿está bien dicho distanciamiento social o distanciamiento físico? Mire, que esto parece que me han leído. A ver, ¿es válido o es inválido? A ver, voy a poner un ejemplo. Yo sé que acá muchos son de las ciencias sociales. Estamos acá en un lenguaje que voy a tratar de hacerlo más flexible y comprensible para los colegas de otras disciplinas también. A ver, somos una sociedad de desiguales, ¿verdad? Perfecto. A ver, los estratos sociales. Todos hemos escuchado hablar de los estratos altos, ¿verdad? O sea, los ricos, los millonarios, y los estratos bajos, los pobres, la población vulnerada. No vulnerable, vulnerada. Arriba los que tienen más, abajo los que tienen menos o no tienen, ¿ya? Y en el intermedio, las clases medias, la clase alta, clase media, clase baja. Esta estratificación, si la queremos llamar de otros términos y no utilizar el lenguaje del materialismo histórico para no caer en el uso del concepto de clase social y no caer en el funcionalismo de estructura social, la podemos llamar distancia social. La distancia social es aquella diferencia que existe entre los grupos sociales, por ejemplo, por sus capacidades para resistir un confinamiento. Hay grupos que pueden resistir un confinamiento sin necesidad de salir y de trabajar, porque están abastecidos o tienen quien los abastezca. Hay grupos sociales que no. Allí hay una distancia social. Entonces, pero este concepto se escucha mucho. Respete la distancia social. No, guarde su distancia social. Muy bien. A lo que hace referencia a la recomendación de la Organización Mundial de la Salud para evitar el contagio del virus que genera la enfermedad del coronavirus, es que guardemos una distancia física, una distancia personal de 2 metros, metro y medio aproximadamente, porque se identificó en los primeros estudios que cuando nosotros hablamos, transmitimos en nuestras gotículas de la saliva, transmitimos y podemos contagiar si es que estamos infectados con el virus. O si somos asintomáticos, transmitimos con nuestra saliva el contagio. Entonces, esa distancia que hay que guardar de persona a persona es la distancia física, la distancia personal. La distancia social es la distancia o diferencias abismales que existen entre los grupos sociales. Creo que hay otra pregunta. Tenemos otra pregunta. Preguntan acá, ¿cuál será el rol de los gobiernos locales y regionales dentro de la pospandemia? Los gobiernos locales y los gobiernos regionales forman parte de la estructura del poder político. Por eso que en muchas ciudades, por eso que en muchas localidades, la ciudadanía le importó lo que disponía el gobierno local o el gobierno regional. El rol de las municipalidades, si quieren enfrentar los procesos pospandémicos, tienen que convocar a alguien. Y muchos saben a quién voy a mencionar. Tienen que convocar a la universidad. La universidad está divorciada de las realidades sociales, de las realidades gubernamentales locales, de las realidades de las comunidades, de las necesidades de la población. Las universidades tienen algo que se llama la responsabilidad social universitaria. Es uno de sus parámetros de licenciamiento, es uno de sus parámetros de acreditación. Entonces tienen que ejercer su responsabilidad social universitaria proyectándose en su población. Deben de ser el soporte para la toma de decisiones de los gobiernos locales. Y hablando de gobiernos locales y de gobiernos regionales, también debo de decir lo siguiente. Bueno, la corrupción no acató la cuarentena, pues. La corrupción no acató la cuarentena. Todos hemos estado confinados, menos la corrupción, ¿no? ¿Y por qué traigo el concepto de corrupción cuando hablan de estructuras de gobiernos locales y regionales? Porque hemos podido conocer a través de los medios de comunicación convencionales y digitales los distintos procesos sociopolíticos que tienen altos visos de malos manejos de recursos, de víveres, de canastas, de alimentos, etc. Entonces los gobiernos locales, ¿qué tienen que hacer? Rediseñar sus proyectos y planes
de desarrollo local. Y la universidad pública o la universidad privada, en el ejercicio de su responsabilidad social universitaria, darles el soporte académico, el soporte técnico, generar la evidencia científica para que las decisiones de los gobiernos locales resuelvan auténticamente los problemas en la sociedad. Muy bien. Bueno, muy interesantes sus preguntas y yo felicito y probablemente probablemente no. Sobre el conjunto de reflexiones que he compartido esta noche con ustedes voy a escribir algo y haré llegar el enlace para que lo podamos perfeccionar, para que lo podamos mejorar, porque así se construye el conocimiento, con integración colectiva, ¿no? Muy bien. Tengo que despedirme reiterando mi agradecimiento, reiterando mi disposición a colaborar en próximas reuniones virtuales a través de esta página y toda mi disposición para compartir con aquellas personas interesadas en la investigación social la experiencia que pude haber logrado en este campo. Y quiero invitarlos también. Yo tengo una página en Facebook que se llama Tesis y Artículo Científico. Es un fanpage, Tesis y Artículo Científico, y un grupo en Facebook se llama Webinar sobre Seminario de Metodología de la Investigación Científica. Yo los invito a que sigan la página, a que se unan al webinar, porque en las próximas semanas voy a iniciar una serie de seminarios online sobre metodología de la investigación social, útil para aquellos estudiantes que están iniciando el plan de tesis o que ya están empezando el desarrollo de la investigación y también puedan de manera colectiva ir mejorando todos sus procesos. También tengo otro fanpage que me pueden identificar ahí en esta página en Facebook como Animal Académico, ¿ya? O sea, pueden entrar a mi página Tesis y Artículo Científico, pueden entrar al fanpage Animal Académico, únanse, sigan, porque permanentemente allí estoy publicando distintos trabajos de investigación, artículos, reflexiones, algunas propuestas también. Muy bien. Yo les agradezco su disposición y su tiempo por haber estado conmigo esta noche. Ya nos estaremos reencontrando. Hasta la próxima. Muchas gracias.